Está el concejal radical Carlito Suárez. ¿Cómo anda, Carlito? ¿Qué tal, Conis? Buen día. Buen día para usted y para toda la audiencia. Sé que me acordé mucho de ustedes el otro día, porque lo perdimos al Fabi Sandiano, un amigo. Sí, un gran amigo, la verdad que. No era tan amigo mío, pero fue muy compañero y muy cercano en los tiempos de estudio. Sí. Y la verdad que me acordé de todo usted porque fue un personaje que digamos que deambuló por ese ámbito. La verdad que. Una gran persona y un tremendo militante, ni hablar, pero una excelente persona, y la verdad que. Sí, con mucho dolor, muy joven. Sí. Así que bueno, un abrazo, aprovecho un abrazo para Andrea, para toda la familia y para todos los amigos de Fabián que no pude mencionarlo esta semana y que nada, a mí me produjo un gran shock su pérdida. Sí, sin duda. Bueno, hablemos de la coyuntura, y estás laburando mucho sobre el tema relleno sanitario en Santa Fe. Sí, la verdad que una preocupación, digamos, que no tiene quizás la urgencia de los temas inmediatos y cotidianos hoy, pero lo que sí es cierto es que nuestro relleno tiene fecha de vencimiento, no le quedan solo 6 años, que en términos ambientales y en términos de paso del tiempo es nada, por lo cual nos parece muy importante poder empezar a conversar cuál va a ser el futuro del nuevo relleno sanitario, ¿no? Desde la ubicación hasta sus características, porque indudablemente el nuevo relleno sanitario tiene que tener una característica metropolitana, es decir, debe ser metropolitano. El nuestro hoy se convirtió en eso, porque hay 7 localidades que además de Santa Fe disponen allí sus residuos, pero en realidad no fue pensado con esa lógica, y eso tiene consecuencias e implicancias desde la economía de cada una de las localidades, que quizás el costo de disposición final sea alto hoy, hasta lo que significa poder pensar cómo desde esa lógica metropolitana se pueden aprovechar, por ejemplo, los gases, el gas metano, algo que pasa en otro lugar y que en Santa Fe todavía no pudimos implementar a partir de las características del relleno, digamos. Bueno, eso me parece que hay que empezar a discutirlo cuanto antes y poder ir definiendo cuestiones que tienen que ver con esto y que tienen que ver también con cosas que hay que charlar con el resto de las localidades, que indudablemente tienen procesos y demás que hay que empezar cuanto antes. Pues es que yo por razones familiares paso 2 o 3 veces al año por el camino El Buen Aire, que es el camino que une al acceso norte de Buenos Aires con el acceso oeste, es el que rodea todo en el cordón oeste Buenos Aires, y ahí hay una planta de tratamiento y hay relleno sanitario. Es increíble el volumen de las montañas que se armaron. Se armaron montañas. Sí. Claro. Pero digo, eso es de verdad, se armaron montañas en 6, 10 años. Sí, es así. Bueno, nosotros también. Ahora digo, ¿cómo hacemos para que eso se pueda ir replicando y mejorando y utilizando, digamos, y que nos vayamos preparando para una modificación también? Mira, yo digo, ahí me parece que es central una tarea que esta gestión municipal retomó, porque la verdad que no se hacía y tiene implicancias muy graves, digo yo, pero esta gestión municipal lo retomó, que es trabajar sobre la reducción en la generación de residuos, digamos. Esa es la única forma, primero, en que alargamos la vida útil de los rellenos y que nos evitamos tener montañas por todas las ciudades o las localidades, porque en definitiva es así. Después también hay que decir que, esto no lo digo yo, sino que nos lo transmiten especialistas, el mecanismo, el sistema del relleno sanitario es el mejor sistema y más económico acorde a lo que son las circunstancias de nuestro país. Es decir, hay otras formas de disponer finalmente los residuos en otros lugares del mundo de mucho más elevado costo, inaccesible para nosotros. Esto es lo que nos transmiten. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Claro. ¿Viste? Pero bueno, nuestro país nos lo transmiten empresas que trabajan en este tema, no le resulta inaplicable, digamos, ese tipo de mecanismo. Entonces tenemos que hacer que los rellenos que tengamos sean eficientes desde su uso y desde su duración, digamos, ¿no? Para evitar una ciudad de montaña, digamos. Y ahí la pregunta que primero viene a la cabeza es qué pasa con la recolección diferenciada de residuos, de orgánicos, de secos, porque uno lo hace en su casa, pero por ahí es todo lo mismo, va a todo el mismo lugar. ¿Cómo es hoy la situación? En realidad, esa era la tarea que yo digo, retomó el municipio, de trabajar la concientización de la reducción de generación de residuos y la separación. Pero fíjate vos lo que pasa, y esta es una de las consecuencias de no haber pensado el relleno con esta característica metropolitana, que si bien reitero hoy tiene, es esta cuestión de que en el resto de las localidades no se separan los residuos. Entonces viene todo y va todo al relleno. ¿Cómo funciona la separación de residuos?
hay que trabajar mucho más porque para que sea efectivamente eficiente tiene que ser muy buena la separación, es decir, para poder reciclar plásticos, cartón, tienen que tener determinadas características. Digo, una muy sencilla, el cartón no tiene que estar húmedo, porque si el cartón llega húmedo al relleno sanitario, va al relleno sanitario y no va a la separación del laburo que hace Dignidad y Vida Sana, digo, por ejemplo, y no le sirve. Entonces, digo, hay que profundizar esas tareas y en nuestro caso entendemos que hay que además extenderla al resto de las localidades para que en definitiva lo que buscamos, que es vuelta a hacer más eficiente el tiempo de duración del relleno sanitario, funcione, ¿no? Y por ejemplo, bueno, hablamos, vos decías, un relleno metropolitano. ¿Qué pasa por ahí con gente que te dice, me hablan de relleno sanitario, de recolección, de que separe la basura, pero en la esquina de mi casa tengo un basural a cielo abierto? También, ¿cómo se labura eso dentro de todo este trabajo integral que estás haciendo? Por supuesto, eso es responsabilidad de la empresa. En el caso de la ciudad de Santa Fe, que tiene una empresa, dos empresas recolectoras de residuos, digo, hay que ajustar todo lo que tenga que ver con el control sobre la empresa, porque eso no puede pasar y eso está tabulado que lo tengan que levantar, digamos. Claramente, digo, esto es lo que el Estado puede hacer. Después el Estado, otra cosa que puede hacer es trabajar sobre las costumbres, digamos, porque los basurales a cielo abierto en la esquina, los microbasurales, que es lo que normalmente más queja y reclamos recibimos, los generan los vecinos, no los genera la empresa. Digamos, la empresa no puede decirle, che, pasá más rápido a levantarlo, pero en definitiva los generan los vecinos. Entonces hay que trabajar una cuestión de conciencia sobre los residuos, que la verdad que tenemos muy poca todavía, esta también es la verdad, ¿no? Y todo el tema ambiental y el cuidado de residuos también tiene una vinculación público-privada, y es ahí donde uno dice, por ahí buscan, hay empresas, hay emprendimientos, hay proyectos también que por ahí a escala se pueden realizar, pero quizá en una ciudad como Santa Fe es más difícil. ¿Se charla con esos sectores, con alguien que haya desarrollado un sistema para recuperar plástico, otro sistema para generar gas a partir del residuo orgánico? Sí. ¿Ya hay contactos con algunos proyectos así? Sí, mira, nosotros de hecho, hablando particularmente de la recuperación del gas metano que se genera en los rellenos sanitarios, estuvimos muy cerca de tener una empresa que lo explote. De hecho lo autorizamos en el Consejo hace algunos años, pero bueno, por las peripecias de este país, cuando logró la autorización, cuando tenía que empezar, la ecuación económica no le daba, digamos, y no le daba porque en realidad la cantidad de generación de gas no era la suficiente para poder hacer rentable la actividad. Pero digo yo, si uno piensa este nuevo relleno de manera metropolitana, seguramente esto va a cambiar. ¿Dónde lo imaginas, Carlitos? Mirá, con yo nosotros tenemos como porque ciudad... ¿viste? Son las preguntas, decir, bueno, hace falta. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo? Nosotros como ciudad tenemos una suerte de primera definición ya tomada, que es cuando autorizamos la posibilidad de expropiar los terrenos linderos al actual relleno sanitario, que parecería ser la lógica, digamos. Ahora, eso, bueno, requiere un trabajo administrativo y por eso también un poco poner este tema en la agenda, que lleva su tiempo, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Ahora, si no fuera allí, porque nosotros también tenemos la suerte de contar con universidades de forma tal que pueden darnos su opinión y demás, si no fuera así y fuera en otra localidad, por ejemplo, también esto hay que trabajarlo. Y esto es un poco la cuestión de poder empezar a discutir estos temas, que claramente, digo yo, si la vida útil del relleno sanitario son 6 años, va a trascender esta gestión. Pero indudablemente son discusiones y charlas que tenemos que empezar a tener, porque si no, cuando lleguemos al año 6 y empezamos recién ahí, vamos a estar en problemas, ¿no? Claramente. O sea que la idea es ahí mismo, aledaño a donde está funcionando ahora. A mí me parece que esa es la mejor, porque en definitiva continúa con una lógica, digo, ya están varios de los trabajos realizados en la zona lindera, entonces me parece que puede ser el mejor lugar, pero reitero, nosotros tenemos 3 universidades que todas trabajan sobre el tema, indudablemente van a tener cosas que decir sobre esto, ¿no? La última pregunta que te hago sobre este tema, porque me resulta curioso. ¿Qué obstaculiza, digamos, que avancemos sobre esto? ¿Voluntad? ¿Intereses? Uno a veces desconoce. ¿Qué es lo que demora para que tomemos esta decisión? No, yo creo que, y esto fue un poco la intención del tema, muchas veces la agenda de lo urgente y de lo cotidiano, como te decía al principio, bloquea las posibilidades de tomarse el tiempo de pensar estas cosas, ¿no? Y imaginemos, ¿no?, que encima cuando uno ve, en función de los tiempos que planteaba, que va a trascender una gestión, bueno, claramente la urgencia va marcando la agenda. Por eso a mí me parece que hay que tomarse el tiempo para esto. De hecho, la manifestación de pedir esta mesa de trabajo, que la conforme, que la convoque el Ejecutivo, tiene que ver con
que uno, abrir, por lo menos individualmente, claro, se ponga a trabajar sobre el tema, digamos, aportando incluso desde su tiempo a esto, ¿no? Así que, no, pero no hay otra cosa y más. sobre sobre la lógica esta que estás planteando. Che, bueno, tomémonos antes de que esto nos termine, nos termine sobrepasando. Hablemos un ratito de las aplicaciones de taxis. Bueno, hay muchos números dando vueltas. Yo creo que hay buena predisposición para discutirlo. Me sorprende la buena predisposición en general que hay, porque estamos ante un hecho irreversible, que es, digo, no podemos pelear contra lo que... Sí, mira, yo digo, primero, esto que vos bien decís, es cierto, estamos en un momento que no es el de hace 2 años. Hoy están dadas las condiciones, por planteo incluso de los actores involucrados, para discutir este tema y abordar. Yo no sé si no... Esto que vos decís, yo también pensaba que era así, pero la verdad que uno se pone a estudiar, a leer, a buscar con relación a esto. Hay países en el mundo donde se terminaron yendo las aplicaciones a partir de regulaciones que no quisieron aceptar. Mirá. Muchas regulaciones. ¿De verdad pasó eso? Sí, Dinamarca, Alemania, Italia, de hecho, pues digo Italia porque probablemente sea un país al que uno pueda ir o más asiduamente o conozca a alguien que vaya. En Roma dice que funcionan, pero funcionan de forma ilegal, porque no cumplieron con las regulaciones del Estado. Bulgaria, Australia, bueno, hay un montón de países donde no están. Colombia mismo se fueron porque no estaban dispuestos a aceptar cuando yo digo se fueron, digo se van por lo menos de manera legal, digo, ¿no? Es decir, no están autorizadas. La verdad que una discusión que se está empezando a dar en el Consejo, se está trabajando en una de las comisiones permanente, en la de servicios públicos particularmente, ya con reuniones con los actores. Nosotros siempre dijimos que esto, para que la discusión empiece definitivamente, es necesario contar con la visión del Ejecutivo sobre esto, es decir, qué pretende hacer, porque en definitiva hay muchas cosas y hay una pequeña decisión más jurídica, digamos. Lo primero que hay que determinar es qué queremos regular, porque no es lo mismo regular las aplicaciones que regular el transporte. Si nosotros queremos regular el transporte, digo, ahí lo que tenemos que ver es cuál es la naturaleza jurídica que le vamos a dar o que entendemos tiene ese transporte. Hoy los remises y los taxis son servicios públicos. Claro, acá no hay vínculo con la ciudad. Digo, o queremos generarlo, digamos. Hay localidades, de esto en el país hay de todo. Hay algunos que lo determinan como un servicio privado, otros que determinan que es un servicio privado de interés público. Bueno, todo esto que parece más jurídico, tiene implicancia después en la regulación. Es decir, en cuánto y cómo vamos a regular. Y ahí está bueno el tema, porque vos decís que en algunos países se han ido yendo. Ahora también me pregunto por qué ingresan. Y ahí es donde digo, ingresan porque el servicio de taxis y remises es deficiente, ingresan porque hay pocas licencias, porque uno dice quizá ingresan porque hay poca oferta y mucha demanda, porque si fuese así, bueno, ampliemos la cantidad de licencias de taxis y remises para viajar todos seguros, a mejor precio, y etcétera, etcétera. En esa ¿cuál es la problemática real? Creo primero que hay una realidad imperante en esto de las aplicaciones como mecanismo de solución de los diferentes problemas que tenemos. Y que tenés al toque. Tenés al toque. Digo, esta es la primera realidad, ¿no? Una suerte de... hoy de esta semana leí algún escrito a partir de esta discusión en Uruguay donde hablaban de una suerte de dictadura de las aplicaciones, digamos, donde parecería que las aplicaciones vienen a resolver todo y se te imponen, digamos. Entonces obligan y generan discusiones que si uno se pusiera a pensar realmente de fondo, no habría que pensar en mejorar, como bien decís vos, el servicio de taxi y remise antes de pensar en esto, pero bueno, lo que sí es cierto es que existen, se imponen por diferentes circunstancias, se imponen en este caso por lo que vos bien decís, una mezcla de estas dos cuestiones, un servicio que no ha sido bueno de taxis y remises, y una lógica donde, bueno, se empiezan a utilizarse estos mecanismos para poder resolver eso. Hay que ver si es la licencia. Yo digo, a mí también me preocupa en esta discusión y lo planteo siempre, pensemos también en la posibilidad de un después de esto, porque también sabemos que las aplicaciones rápidamente adquieren obsolencia, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar si? Porque mañana deja de ser un negocio para Uber en el mundo, desaparece. Nosotros nos vamos a quedar sin transporte por automóviles, digamos, de personas. Me parece que todo esto hay que ponderar. Qué complejidad y qué...
Ayer leí también un informe sobre cómo va a modificarse en los próximos 10 años el mercado y la industria automotriz. Dice que va a sufrir más cambios en los próximos 10 años que lo que sufrió en los últimos 100. Y claro, la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso ha generado o está generando un impacto sobre tantas actividades que es muy difícil digamos, prever cuáles son Totalmente. Es muy difícil prever por dónde viene. Hay un montón de cosas que suceden que uno no imaginaba que iban a suceder. Ahora, claro, el Estado tiene que adaptarse a eso. Totalmente. No puede desentenderse de eso, ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo tiene que cuidar sus propios intereses. Es un momento muy complejo, muy difícil, muy interesante también, porque es muy interesante. Totalmente. Me parece que nosotros también, y viene en esto que en sintonía con lo que decís, Connie, nosotros estábamos acostumbrados, digo, a alguien que ya le tocó transitar la función de concejal, a algunas normas que las mirábamos y las pensábamos para que duren en el tiempo. Claro. Nos imaginábamos plazos y temporalidades que hoy con la dinámica de lo que significan los aportes no existen. Te voy a contar algo que me sucedió ayer en una reunión acá de consorcio sobre la antena. Me dice uno de los consorcistas, che, ¿y cuánto tiempo va a dejar la antena? Y le digo, me dice, ¿para siempre? No, le digo, en principio por 2 años, por 4. Dice, sí. Y le digo, es que yo no sé cómo van a hacer la antena dentro de 5 años. Claro, es así. De verdad, y no sé si vamos a seguir radiando por aire. Si yo, viste, cambia tanto. Capaz que viene un sistema satelital y a lo mejor con una partitura. Es muy difícil prever. Ahora, lo que está claro es que cuando esas cosas aparecen, no la puedes eludir. Y acá viene a cuento con los taxis, los remises. A mí lo que sí me pareció que es muy anima mucho, que creo que está pasando en un montón de ámbitos, es que hablando con taxis y remises, ellos están de acuerdo con esto. O sea, no hay un rechazo, como cuando aparecieron los remises, ¿la verdad? Que fue una guerra entre taxistas y remises. Acá hay como una aceptación de que ellos también pueden incorporarse, pueden modificar el... De hecho, es lo que pasa hoy. Claro, obvio. Y además, yo creo que también ha sido un proceso de aprendizaje, porque la verdad que nosotros hace 3 años, cuando charlábamos estos temas, uno tenía una postura, charlada con ellos, decir, che, no avancemos porque esto realmente rompe los esquemas. Hoy, cuando uno ve que los principales involucrados tienen una voluntad de avanzar, porque claramente también lo que se dan cuenta es esto de que hay un avance per se. Entonces me parece que están dadas las condiciones para tratar de avanzar en regular esto, que no es fácil porque es la discusión de regular aplicaciones, digamos, es una discusión que se da en el mundo acerca de las dificultades, que esto significa, pero es un camino que hay que emprender. Creo que están dados los primeros pasos, hay que decirlo, todavía falta mucho. Todavía falta mucho porque desde esto que yo planteaba, porque parecería ser que la discusión de aplicaciones sí, aplicaciones no, está más o menos saldada por esto que todos estamos diciendo en la mesa. Ahora, a partir de ahí, requisitos, qué requisito para el auto, qué requisito para el chofer, cuál es la naturaleza jurídica, qué están dispuestos las aplicaciones, que viste es una entelequia, decir, che, van a cumplir con esto que nosotros regulamos, hacemos una ordenanza como hay muchas en el país, viste que la verdad que son buenas desde la lectura, incluso de lo que uno podría pensar, pero que no las cumple nadie. Entonces también esto un poco es la preocupación que tiene el Consejo y que seguramente en las próximas semanas vamos a empezar a discutir. Ahora, y qué groso debe ser, porque cuando uno le impone una regulación, se me ocurre que el que maneje una aplicación saque un carnet profesional, por ejemplo, o tenga un tipo de seguro por si pasa algo, uno tiene que ir ahí a los requisitos de la aplicación al momento de anotarse. Y ahí tenés que encontrar a José Uber. Exacto. ¿Y quién es José Uber? Yo lo ejemplifico igual que vos. Bueno, esta es la cuestión. Yo creo que hay que convocarlo. Esto también parecería ser José Uber. ¿Existe José Uber? Existen algunos representantes. De hecho, a lo largo de estos años, en las charlas que hemos tenido, han salido algunos comunicándose con los medios de comunicación, que son representantes, generalmente abogados, porque están vinculados un poco con toda la cuestión, para poder sentarnos a charlar. Hay que convocarlos. Claro. Te digo, hay que hacer el esfuerzo por convocarlos, porque en definitiva son parte de que puedan contemplar esos requisitos. Vuelvo, en otro lugar del mundo lo hicieron y aparecen. Okay. En España hubo una discusión a principio de año, allí en donde en la Madrid reguló de una manera, otras comunidades le incorporaron requisito, uno de los requisitos que incorporaron, que fue el que generó ruido con las compañías, que le pidieron autos de determinadas características, incluso de largo van, por decirlo de alguna manera.
solamente esos podían realizar este tipo de viaje a través de Uber. Bueno, eso generó conflicto. Hay una persona que sale en defensa de decir que eso va a terminar con este tipo de transporte y reivindicando a Madrid porque Madrid no estableció un requisito similar, si bien tienen requisitos que son muy parecidos a los que tiene la ordenanza de acá. Digamos, yo no sé si en la Argentina hay alguna, las empresas efectivamente cumplen con esos requisitos que plantean las ordenanzas. Me quedan un par de temas para charlar, no vamos a hacer tiempo hoy, pero me gustaría volver a hablar. Se está por anunciar en estas horas el protocolo para control de ludopatía de los chicos en la escuela. Ustedes venían laburando con eso. Sí, estamos trabajando. O sea que es un tema que a mí me tiene muy, muy impactado, porque de verdad uno percibe que hay un nivel es subterráneo, ¿viste? Es prácticamente como el consumo de drogas, o digamos, los chicos están pegados al tema del juego. Y ahí tenemos que hacer algo. Afortunadamente hay reacción del Estado, se está haciendo. Hay una reacción buenísima del gobierno provincial, hay que decirlo. Nosotros aportamos, y ustedes también. Hacemos lo que podemos desde el Consejo, estamos trabajando articuladamente. De hecho, hoy tenemos una reunión sobre ese tema, pero sí es cierto esto de que la diferencia de lo que pasaba antes, de que uno tenía que ir al casino y el solo hecho de transitar para llegar al casino ya podía generar una situación de condicionamiento, y eso no existe, ¿no? Entonces es muchísimo más difícil poder trabajar incluso de ese pequeño detalle estas cuestiones, pero bueno, lo estamos haciendo, y estamos, la verdad que uno ve que todos los niveles del Estado en realidad están comprometidos con este tema, ¿no? Carlitos, es un placer siempre recibirte. Gracias. Carlitos Suárez, concejal de Interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, estuvo aquí en Es como el Día.